Tal hermanos, amigos, Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente estar acá con ustedes para compartir la siempre vigente y presente palabra del Señor. Dios hablándonos antes, durante y también después. Él es el Señor, el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y que creó todo lo bello, precioso que hoy día nuestros ojos pueden ver y también nuestros oídos pueden escuchar. Dentro de eso está usted, que Dios lo conoce desde el vientre de su madre, lo conoce y lo conocía antes de que usted naciera, y sabe también lo que usted va a decidir y lo que ocurrirá con su vida en el futuro. Mucha gente va a diferentes lugares para querer saber sobre el futuro. Hay personas que de dudosa reputación que se dedican a trazar el futuro de las personas. Y hay muchos ingenuos, incautos, simples que caen en esas artimañas de mentira. Hay gente que lee el tarot y dice en 24 horas unión de parejas. Y hay gente que cree eso y paga, tiene dinero. Pero ¿quién es el que realmente sabe lo que ocurrirá con usted? Por un lado Dios y por otro lado usted. Porque Dios nos creó con la capacidad de decidir y hay muchas cosas en las cuales hemos tomado malas decisiones, pero en el Señor Dios es luz y cada día nos va dando claridad, discernimiento, entendimiento para tomar buenas decisiones. Una de las buenas decisiones es escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a ir al texto de Apocalipsis, capítulo 7, los versículos 9 al 12. Apocalipsis 7, versículos 9 al 12. Dicen así: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. El tema que vamos a desarrollar hoy es la gran multitud, la gran multitud. El libro de Apocalipsis es la culminación del plan de redención que partió allá en Génesis 3:15, cuando el profeta Moisés habla de esta simiente, por un lado la simiente del hombre, la simiente redentora que va a venir a través de Jesús, y que poco a poco, a través de la ley, la narrativa, los poetas, la profecía y el cumplimiento en los evangelios, finalmente es el mismo Señor que le habla a Juan, el apóstol, para que escriba lo que ocurrirá con el mundo en el futuro de la humanidad. Y en ese sentido, el tópico que vamos a considerar y observar tiene que ver con la consumación de la redención. Ese plan maravilloso de amor, de misericordia que partió hace miles de años y que la omnisciencia del Dios Todopoderoso, él tenía diseñado esto, ya viene a terminar con el libro de Apocalipsis. Esto significa entonces que en este pasaje podemos observar algunas características, especialmente 6, que tienen que ver con esta gran multitud de los redimidos. En primer lugar, el pasaje dice que nadie podía contar. Imagínense la cantidad
de miles, de millones, de billones quizás, y que numéricamente nadie puede contar, porque el Dios Todopoderoso ha decidido redimir a miles, a muchas cantidades de personas, y en ese sentido el amor de Dios ha sido derramado en la cruz del Calvario por estos miles, millones y billones de personas para darles su salvación. En segundo lugar, se menciona a los integrantes de esta gran multitud. Y allí el texto dice, de todas las naciones. La palabra naciones no tiene que ver con el concepto de naciones que hoy día conocemos, sino que se refiere a etnias, en la palabra griega, que se usó en el Nuevo Testamento para referirse a los lugares donde hay que llevar el Evangelio y que las personas conozcan a Jesucristo el Señor. Esa fue la orden que el Señor le delegó y les impuso a sus apóstoles, que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio a toda criatura. Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Así fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo para los apóstoles y también son para nosotros. Entonces, etnias se refiere a un grupo de personas que tiene ciertas características específicas, como grupos, como conjuntos de personas que homogéneamente se atraen socialmente, intelectualmente o quizás también culturalmente, se sienten bien entre ellos. Por ejemplo, los adolescentes, los fuerzas armadas, puede ser, los universitarios, la gente de la tercera edad, los empresarios y diferentes grupos que uno puede darse cuenta que tienen ciertas características entre ellos. Cuando el autor bíblico Juan acá habla que esta gran multitud, dice de todas las etnias. Luego dice tribus, menciona tribus, pueblos, lenguas. Mire, podríamos preguntarnos cuántas lenguas existen en el mundo, dialectos. Algunos estudiosos dicen que más o menos del 100% de las lenguas, idiomas y dialectos que se hablan en el mundo, la Biblia ha sido traducida a ellos más o menos como un 40% en el presente. Y existen esfuerzos tremendos a nivel económico, intelectual, de ir a esos grupos que tienen ciertas características, como dijimos previamente, donde el idioma que ellos usan para comunicarse por otros seres, otras personas, no se pueden entender. Bien, pero el pasaje habla de que en esta gran multitud van a haber personas de diferentes lenguas y que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Y además, en tercer lugar, se habla de un trono especial, un lugar donde los redimidos, los salvados, los que fueron perdonados, que fueron rescatados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección también de Él, van a estar ahí alrededor del trono del Señor. Y junto al trono también está el Dios Padre en el trono, como también el Cordero. Es decir, el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso. Hemos planteado, expuesto y enseñado que una es la visión de los evangelios sinópticos del Jesús hombre. Pero en el trono está el Jesús Dios Todopoderoso, que es el que vio el apóstol Juan en el capítulo 1. Y es eso lo que uno tiene que rescatar en esto. Jesús se hizo hombre, pero es el Dios Todopoderoso. Jesucristo, como dice Hebreos, el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. En cuarto lugar, se habla de las vestiduras que estos redimidos o esta gran multitud tenía. En este caso se dice que tenían ropas blancas. Las blancas o el blanco es símbolo de santidad, de pureza, de limpieza moral. Y estos redimidos fueron limpios por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Y que estos
vinieron al Señor y se confesaron delante de Jesús. La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La obra del perdón de nuestros pecados exige, primero, confesión al Señor nuestros pecados. Es a Él el que tiene la autoridad delegada para perdonar. Se llama Jesucristo. Al mismo tiempo, es un acto de justificación. ¿Qué significa esto? Que el Señor limpia y nos pasa su justicia y la persona pasa a ser santificado, santo, puro para Dios. De otra manera, no podría entrar al reino de los cielos. Entonces, es muy importante esto, que estos redimidos, esta gran multitud, tienen ropas blancas. En cuarto lugar está la salvación. Como hemos dicho en la introducción, aquí se encuentra escrita ya lo que será la salvación, el estudio de la soteriología, que se llama en teología. Soteriología es decir, el estudio de la salvación personificado en la persona de Jesucristo, la cual la salvación es por la gracia de Dios. Al mismo tiempo exige fe, que las personas crean en el Señor Jesús, y también exige que el creyente se mantenga firme en el Señor hasta el final de su vida. En el versículo 10 de Apocalipsis 7:10 dice: y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, la salvación es una iniciativa netamente divina. Ha sido el Señor que ha venido a salvarnos. Y es la obra más importante de las Escrituras. Y es esa la iniciativa, el valor, la importancia que yo como creyente y usted también tenemos que valorar. Tenemos que tomar una decisión y decir que el Señor nos salve, nos perdone, nos libre. No es cosa de que cuando hoy día se dice en algunas ocasiones y en algunos vehículos, se dice, abuelito, vuela alto, tía, vuela alto, mamita, vuela alto. Pero, ¿qué significan esas expresiones? En las Escrituras no se habla de volar alto o volar bajo. Se habla de que cuando las personas mueren en Cristo Jesús, van a estar con el Señor Jesús. Y cuando las personas mueren, que si no se han arrepentido, no han nacido de nuevo, no se han vuelto al Señor, van al Hades, que es el lugar de los muertos, para esperar el juicio del trono blanco. Y ese es un tribunal donde el Dios Todopoderoso va a juzgar a las personas que no quisieron arrepentirse y que quisieron permanecer en el pecado, en la maldad y en la iniquidad. Entonces, usted y yo tenemos que tomar una decisión. La salvación de nuestras almas, la salvación de nuestras vidas, le pertenece al Señor, a Dios y al Cordero, y nadie más. Nadie más podrá redimirlo, nadie más podrá salvarlo, podrá perdonar sus pecados, sus faltas, sus errores, nadie más. El único que puede salvarlo es Dios y el Cordero, y también es el Espíritu Santo de Dios. Bien. En quinto lugar, la salvación y el reconocimiento. Aquí en el versículo 11 se mencionan varias personas, seres, individuos que reconocen que la salvación es realmente una obra divina, una obra del Señor, una obra celestial. Se menciona a los ángeles, dice, todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Los ángeles son criaturas de Dios y están al servicio de los santos, al servicio de los creyentes, al servicio de la iglesia. Pero no significa que cada persona tenga su ángel, como algunos dicen por ahí una oración: ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares de noche ni de día. Eso es una oración, el que protege, que cubre, que guarda, que guía al creyente es el Espíritu Santo de Dios, no un ángel.
el apóstol Juan se va a encontrar más adelante, donde él quiere postrarse ante el ángel. El ángel le dice, no, tú no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, o siervo, he sido enviado para ayudarte, para servirte en aquella misión que tú tienes delegada por el Señor. Los ángeles no son criaturas en el sentido de que reciban adoración. La adoración solamente es a Dios, no a los ángeles. Hay movimientos religiosos donde habla de ángeles, y hay ángeles buenos, hay ángeles malos, hablan de estas personas, pero en las escrituras, estos ángeles que se mencionan acá son los ángeles que están alrededor del trono para reconocer el plan de redención y honrar al Señor, al Dios bueno y misericordioso, por su obra de redención y salvación a la humanidad. Además, se menciona a los ancianos, los 24 ancianos que se mencionan acá en el capítulo 4:10. Juan, poco antes ya habló de ello, dice en el 4:10, cuando habla de la adoración celestial, y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y ahí está. También estos ancianos también se mencionan después, los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. ¿Por qué lo adoraron? Porque Dios es el Redentor, porque Dios es el Salvador, y lo que Él prometió hace miles de años ahora se está cumpliendo. Y Dios es fiel, Él es veraz, todo lo que Él dice se cumplirá, porque su palabra es fiel y verdadera. Bien, ahora, ¿qué es lo que a Dios le pertenece? El pasaje menciona lo que a Dios le pertenece. Eso está en el versículo también 11. Y el 12 dice, la bendición y la gloria, sabiduría, acción de gracia, honra, poder, fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Pensemos un poquito acerca de un análisis sintético de estas palabritas. Bendición es la gracia, el amor del Señor derramado en una persona donde Dios le favorece constantemente, la bendición de Dios. La gloria, en este caso a Dios, Él es el que honra, es Él el que tiene todo el poder, el peso de su gloria manifestado en diferentes situaciones. La sabiduría es Dios que tiene toda su ciencia y la capacidad de conocer todas las cosas, y como dice Pablo en 1 Corintios, vamos a buscarlo en 1 Corintios, en el capítulo 2, al final, él usa y dice lo siguiente. Vamos a buscarlo, 1 Corintios, capítulo 2. Estamos llegando. Dice ahí, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mire, ¿quién le instruirá? Es decir, ¿quién le va a enseñar al Señor las cosas que Él mismo creó, que Él mismo hizo? Porque Él es Dios. En Isaías 40:13, vamos a buscarlo, Isaías, un libro maravilloso ahí, en el 40:13, vamos a ir para allá, estamos llegando, lo que dice el profeta, 40:13, dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Dios y le aconsejó enseñándole? ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo es Dios. ¿Quién le puede enseñar al Espíritu si Él es el que enseña a los hombres? Somos los seres humanos, hombres caídos que necesitan salvación y perdón, que estamos sujetos y cada día tenemos que aprender, y es la necesidad de estar contextualizando los conocimientos de aquellas cosas que necesitamos para vivir aquí en la tierra. Y en las Escrituras también
nadie le puede enseñar al Señor Jesús. Entonces, la sabiduría le pertenece a Dios. Hubo un hombre llamado Salomón, joven, antes de iniciar su periodo de servicio al pueblo de Dios. Él pidió sabiduría al Señor, y el Dios Todopoderoso le dio sabiduría para ejercer y administrar justicia. Además, acción de gracias. ¿A quién tenemos que darle gracias? Es a Dios. Darle gracias por el perdón de nuestros pecados, por la salvación, por su misericordia, por su gracia cada día, por el pan que tenemos en la mesa, por la salud que Él nos da cada día, y una multiplicidad de elementos, por la esposa que Dios nos dio, que estamos casados, por los hijos que tenemos, por los nietos que tendremos, y muchas cosas maravillosas, hermosas, que el Dios bueno y maravilloso reciba nuestra gratitud. La honra es, en este caso, el reconocimiento al Dios, reconocer a Dios por sobre todas las cosas. Hay un pasaje que es muy bonito, está en el Salmo 127. Vamos a buscarlo. Salmos, Proverbios, el Salmo 127, que habla de la edificación. Ya estamos llegando, ya ven. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano ven a la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar y coman pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Este salmo es un salmo donde el autor reconoce la singularidad y la exclusividad de Dios en cuanto a edificar, a levantar y a construir las cosas que Él quiere hacer. Muchas cosas nosotros como personas en este mundo, pastores, profesores y diferentes tareas, la iglesia misma, si el Señor no edifica la casa, si el Señor no edifica la familia, por más está en que nos afanemos, que trabajemos, que nos esforcemos, porque necesitamos que Dios, el Señor, ponga su mano de bendición, de multiplicación, de añadidura. Esa obra es única y exclusiva del Señor. Muy bien. El poder, Dios es el Dios todopoderoso. No hay nadie que tenga un poder como Dios. La Biblia, y en varios segmentos, encontramos que el texto bíblico dice, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Y luego se habla de la eternidad de Dios. Volviendo a Apocalipsis 7:12, dice, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, la gran multitud que se menciona acá se debe a el amor, la bondad, la soberanía, la exclusividad del Dios Todopoderoso en salvar a las personas de la perdición eterna. Y tenemos que ser agradecidos, honrar al Señor, bendecir su nombre, porque solo Dios es digno de gloria, honra y poder por los siglos de los siglos. Amén. Querido Padre, te damos gracias por tus maravillas, por tus planes perfectos y maravillosos. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú viniste a este mundo, resucitaste y estás a la diestra del Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y el que nos ayuda, nos fortalece, nos sana para que hagamos la perfecta, buena y agradable voluntad del Dios Todopoderoso. Bendice este mensaje y que sea de edificación y de enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.